Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 216. Carta de confesión y carta con buenas noticias, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/153. En ese momento, los cultivadores de las tres familias de cultivadores del núcleo dorado comprendieron plenamente el significado más profundo de cada movimiento de Susuanji. Susuanji lo había hecho a propósito. Quería que la mansión del señor de la ciudad supiera que Ninsu había sido desenmascarado. Susuanji había aprovechado esta pista, lo que equivalía a agarrar a la mansión del señor de la ciudad por la cola, obligándola a eliminar a Ninsu y revelando así un defecto aún mayor. Tengo una pregunta, dijo Shen Xuanguo. Si yo fuera Fei Si y hubiera fallado un ataque contra Ninsu una vez, sin duda atacaría una segunda vez. ¿Por qué mantener a Ninsu hasta ahora? Susuanji explicó, según mi investigación, después de que Ninsu fuera atacado y su casa destruida, aprovechó la oportunidad para mudarse a las tierras del clan Ning. Zhou Nongjin asintió. Los cultivadores geniales de nuestras tres familias fueron atacados. Recuerdo que, en aquel entonces, invitamos activamente al señor Su a llevar a cabo esta investigación. Parece que en ese momento, la mansión del señor de la ciudad temía las habilidades del señor Su, sintió que la situación era demasiado delicada y se echó atrás temporalmente. Es bastante normal. Susuanji continuó, efectivamente, recopilé varias pistas, pero eran como mi investigación sobre el mono de llama explosiva. Todo era para confundir mi percepción y distraerme. Por lo tanto, no seguí estas pistas, sino que diseñé una lista para investigar, comprobando cada una de ellas. Ninsu empezó a destacar poco a poco y se volvió más excelente. A la mansión del señor de la ciudad le resultaba más difícil actuar contra él que antes. Para ocultar su verdadero propósito, no podía simplemente asesinar a una persona. De lo contrario, me resultaría demasiado fácil rastrearlos. Sin embargo, cuando lo pienso ahora, puede que haya otra razón. Ninsu era bueno ganándose el favor de los demás y siempre se había acercado a Fei Si. Había demostrado su talento, pero era despreciado y reprimido por la línea principal de la familia Ning. Esa situación lo convertía en un aliado muy valioso. Quizás Fei Si, de la mansión del señor de la ciudad, se dio cuenta de ello. Podría haber pensado que, dado que mi atención se centraba en la lista de investigación y estaba lejos de sus puntos vitales, no había prisa por atacar. En cambio, consideró o quiso cultivar a Ninsu como peón. Ninsu era solo una figura menor. No era el centro de atención, sino simplemente a alguien a quien utilizar. Ahora lo importante es que descubrí las sospechas que lo rodeaban y agarré al señor de la ciudad por la cola. Si la mansión del señor de la ciudad se obsesiona con asesinar a Ninsu, revelará una debilidad. Para nosotros, es una oportunidad perfecta. Por eso los llamé a todos aquí esta vez. La última vez, exploramos juntos la corte real del simio demonio de magma en el fondo de la montaña del Kaki de fuego. Esta vez, acabemos juntos con la mansión del señor de la ciudad. Los cultivadores de las tres familias estaban con los ojos muy abiertos por la emoción y sus corazones latían con fuerza. En efecto, es una oportunidad excelente. Zheng Danlian fue el primero en asentir. Shen Xuanguo apretó los puños y dijo, sí, sí. Era el más emocionado de todos los presentes. Una vez que Meng Kui cometa un gran error, el señor Su tendrá una razón legítima para involucrar a la familia real del Frijol del Sur para suprimir toda la situación. Puede que ni siquiera necesiten usar el poder real. Meng Kui, bajo pruebas abrumadoras, será capturado a menos que quiera rebelarse. El verdadero delito grave por parte de Meng Kui no fue matar a Yuan Dazhen y robar la escritura verdadera de la secta demonio, sino usar a Ninsu para bombardear el Palacio Inmortal. La familia Meng, por sus propios intereses egoístas, puso en peligro a miles de residentes de la ciudad inmortal del Kaki de fuego. También crearon un cultivador demoníaco sombra negra para atacar el Palacio de las Hadas de Magma. Esto era demasiado ambicioso,
querer mantener a un bandido para reforzar su control. Tal crimen cruzaba completamente la línea. Shen Xuanguo expresó además su intención de seguir al señor Su en el asunto de la mansión del señor de la ciudad. Shen Xuanguo estaba bastante furioso. Se dio cuenta de que lo habían mantenido en la ignorancia. Su batalla con el cultivador demoníaco Sombra Negra había caído totalmente en los planes de la mansión del señor de la ciudad. Los dos cultivadores del núcleo dorado de la familia Zhou se enviaron mensajes en secreto y discutieron durante un rato. Ambos pensaban, esta es sin duda una oportunidad perfecta. Si conseguimos derribar a la familia Meng, el señor Su podrá aprovechar el poder real para establecer su dominio y convertirse inmediatamente en el amo del Palacio de las Hadas de Magma. La familia Meng, en su afán por expandirse, ha infringido las normas. Afortunadamente, la aguda perspicacia del señor Su ha reunido pruebas suficientes para revelar la verdad al mundo. Para entonces, ocuparemos por completo la superioridad moral y obtendremos un amplio reconocimiento en el reino de Nandou. Incluso otras familias se unirán a la familia real para lidiar con la familia Meng o se mantendrán al margen. El corazón de la gente es la tendencia. Una vez que se expongan los errores de la familia Meng, la familia real podrá agitar la tendencia. Bajo la presión de la tendencia, a la familia Meng le resultará difícil resistir. Si es así, la gigantesca familia Meng quedará gravemente debilitada por nosotros, pensó Su Xuanji con anticipación. Debilitar y atacar a las grandes familias de cultivadores siempre había sido su ambición política. Esto alimentó su motivación para las siguientes acciones. Al ver que las familias Zhou y Zhen ya habían expresado su postura, Ning Qiufan finalmente habló lentamente. Personas como Nin Sanji, de nuestro clan, fueron asesinadas por el cultivador demoníaco Sombra Negra. Y el cultivador demoníaco Sombra Negra es de la mansión del señor de la ciudad. Nuestra familia Nin y la mansión del señor de la ciudad son enemigos desde hace mucho tiempo. Face intentó subvertir en secreto a Nin Suo y socavar a nuestra familia Nin. Esto es simplemente intolerable. Estoy dispuesto a apoyar plenamente al señor Su. Ning Qiufan albergaba una profunda hostilidad hacia Meng Kui. Meng Kui parecía tranquilo en apariencia, pero el hueso de melocotón con el que le habían golpeado en la cabeza le había dejado cicatrices que se lamería toda la vida. Justo cuando Ning Qiufan terminó su declaración, un subordinado informó desde fuera de la puerta que había traído una ficha de jade con una carta de Ning Suo. Ning Suo era la figura más crucial en ese momento, por lo que Ning Qiufan inmediatamente pidió al subordinado que le entregara la ficha de jade. Utilizó su sentido divino, canalizándolo hacia la ficha de jade, e inmediatamente descubrió que se trataba de una carta de confesión. En la carta, Ning Suo admitía vagamente que él y Facey siempre habían mantenido un estrecho contacto en secreto, con considerables intercambios de beneficios. Ning Suo también afirmaba que, durante todo ese tiempo, había estado secretamente preocupado por los peligros ocultos de lo que había hecho. No hacía mucho, el señor Su Xuanji había llegado de improviso para investigar, lo que le había hecho darse cuenta de la gravedad de la situación. Pero había muchas cosas que no podía decir, por lo que había pedido consejo al ancestro de la familia Nin sobre qué debía hacer. Además, Ning Suo preguntó por la escritura verdadera del Dao demonio. El señor Su Xuanji había preguntado específicamente por la escritura verdadera del demonio, lo que indicaba su gran importancia. Ning Suo lo mencionó aquí con la esperanza de proporcionar alguna ayuda a Ning Qiufan. Al final de la carta, Ning Suo suplicaba, esperando que el ancestro de la familia Nin le ayudara y le salvara. Más que una carta de confesión, es una súplica de ayuda. HMPH, este mocoso, ¿por qué no vino antes? Normalmente es tan imprudente, siempre metiéndose en actividades ilegales. Después de meterse en problemas, no puede manejarlo por sí mismo y sabe buscar a su familia. Después de que Ning Qiufan terminó de leer el contenido de la ficha de jade, maldijo varias veces y luego se la entregó a Su Xuanji. Después de echarle un vistazo, Su Xuanji se la devolvió directamente. Ning Qiufan pasó entonces la ficha de jade a los demás para que la revisaran. Ning Qiufan aprovechó la oportunidad para decir, Ning Suo es miembro de mi familia Nin y uno de los individuos más destacados de la generación más joven. Aunque su talento aún no ha sido puesto a prueba, incluso si es del nivel más bajo, eso no impide que sea un genio. Las palabras de Ning Qiufan no provocaron ninguna objeción.
Todos los cultivadores del núcleo dorado presentes reconocían el talento de Ninsuo y creían que este joven tenía un futuro ilimitado, habilidades extraordinarias, una gran ambición y una fuerte motivación. Lo único que le faltaba era el nivel de cultivo. Nin Qiufan continuó, esta vez, debemos utilizar a Ninsuo como cebo para atraer a la mansión del señor de la ciudad y que se arriesgue. Ante los intentos de asesinato de la mansión del señor de la ciudad, la situación de Ninsuo es extremadamente peligrosa. Les pido a todos que no escatimen en tesoros y le proporcionen todo el apoyo necesario para proteger su vida. Un joven prodigioso como él sería un tesoro y el futuro de cualquier familia. Soy el ancestro de la familia Nin, el único cultivador del núcleo dorado de la familia Nin. No quiero que Ninsuo pierda la vida por culpa de nuestro plan. Los cultivadores del núcleo dorado presentes en la sala se miraron entre sí y luego dirigieron la mirada hacia Susuanji. Susuanji permaneció en silencio. Zhou Nanjin dijo de repente, hermano Nin, todos tenemos tesoros. Pero usarlos para proteger a Ninsuo no parece apropiado. Actualmente, nuestra mayor ventaja es que la mansión del señor de la ciudad no sabe cuántas pruebas tenemos contra ellos. Es una táctica engañosa, atraerlos para que corran riesgos. Ninsuo tampoco lo sabe. Cuanto más se comporte de forma paranoica y presa del pánico, incluso buscando activamente la ayuda de Facey, más beneficioso será para nuestra operación. Si lo protegemos mucho y le contamos los detalles, solo tiene 16 años. Un joven como él inevitablemente cometerá muchos errores. A Chidun se le puede ignorar, pero Facey es extremadamente astuto. Puede olfatear la trampa que hemos tendido a partir de los pequeños deslices de Ninsuo. Frente a un adversario así, debemos darlo todo, así que... Antes de que Zhou Nanjin pudiera terminar, Nin Qiufan lo interrumpió con un resoplido frío. Ninsuo no es miembro de tu familia Zhou. Sacrificar a un cultivador genio de otro clan nos beneficia a todos. Zhou Nanjin refutó rápidamente, incluso si fuera de mi familia Zhou, por mucho más talentoso que fuera que Ninsuo, yo seguiría haciendo lo mismo. Después de todo, el chico es el culpable. Si no hubiera desarrollado el mono de llama explosiva y cooperado activamente con la mansión del señor de la ciudad, ¿se habría volado el palacio inmortal? ¿Habría llegado la situación a este punto? Nin Qiufan gritó enfadado, incluso sin Ninsuo, ¿no habría encontrado la mansión del señor de la ciudad otras formas de volar el palacio inmortal? Ninsuo es demasiado joven y miembro de una rama secundaria. Como figura marginal, debe esforzarse continuamente por obtener recursos para mejorar su cultivo y hacerse más fuerte. Esto no es señal de una mentalidad inadecuada, ni es un delito. El joven simplemente se esfuerza demasiado por progresar. Cuando teníamos su edad, ¿no éramos todos así? Solo que Ninsuo fue utilizado por gente mala. Él es inocente. Zhou Nanjin se burló, señalando la ficha de Jade que Ninsuo acababa de enviar. En esta carta, Ninsuo ya ha confesado y ha declarado honestamente que había anticipado que algo iba mal y que había estado bajo una gran presión psicológica. Debería haberte informado de este asunto antes, como antepasado del clan Nin, pero no lo hizo. Tenía un gran sentido de la suerte. Sabiendo que podría estar ayudando al enemigo, sabiendo que podría ser cómplice, aún así quiso ocultarlo. ¿No es ese comportamiento un delito? Nin Qiufan estaba a punto de volver a hablar para refutar. En ese momento, un subordinado entregó otra ficha de Jade. Esta ficha de Jade no fue entregada por Ninsuo, sino por Nin Xiaowei. De hecho, fue Nin Xiaowei quien envió la alegre noticia a su abuela. Su abuela, como miembro de la línea principal, informó inmediatamente de la situación al líder del clan de la familia Nin. Durante este periodo, la línea principal de la familia Nin había sido firmemente reprimida por Ninsuo, que se sentía extremadamente oprimido e incómodo. Que Nin Xiaowei obtuviera el puesto de médico, logrando avances y logros tan significativos, era una victoria muy necesaria y una buena noticia para toda la línea principal de la familia Nin. Tras recibir esta noticia, el líder del clan de la familia Nin se rió de buena gana, disipando la habitual melancolía. Caminó varias veces por el estudio y luego decidió inmediatamente registrar esta información en la ficha de Jade y enviarla al ancestro de la familia Nin, con la esperanza de ganar algunos puntos de impresión para la línea principal de la familia Nin a los ojos del ancestro de la familia Nin.
Estos detalles intrincados no eran algo en lo que el ancestro de la familia Nin quisiera centrarse. Infundió su sentido divino en la ficha de Jade, echó un vistazo y sus cejas se levantaron ligeramente, revelando un atisbo de alegría. Nin Xiaowei es un buen chico, dijo Nin Hyufan acariciándose la barba. Le devolvió la ficha de Jade a su Xuanji para que la revisara. Señor Su, esta vez son buenas noticias. Después de infundir su sentido divino, los ojos de su Xuanji brillaron y repitió varias veces, bien, bien, bien. Hoy puede considerarse un día de doble felicidad. Nin Xiaowei tiene el estatus de discípula en prueba, un privilegio que ninguno de nosotros tiene. Incluso si los forasteros hubiéramos hecho contribuciones inmensas, no estaríamos cualificados para obtener el puesto de médico que ella ha conseguido. Espera. Este pabellón de registros históricos es muy importante. Debe de haber registrado todos los acontecimientos importantes desde la construcción del Palacio de las Hadas de Magma. ¡Qué maravilla! Rápido, dejemos que Nin Xiaowei acumule méritos y se esfuerce por ascender lo antes posible para convertirse en la conservadora del pabellón de registros históricos. La escena de la explosión en el Palacio de las Hadas de Magma debe de haber quedado registrada en el pabellón de registros históricos, lo que la convierte en la prueba más concreta de culpabilidad. Zhou Nongjin frunció ligeramente el ceño. Incluso si el pabellón de registros históricos registrara la escena en la que el cultivador demoníaco Sombra Negra voló por los aires el Palacio Inmortal, no podríamos utilizar esa prueba para derrocar a la familia Men. Porque, en apariencia, la familia Men y el cultivador demoníaco Sombra Negra no parecen tener ninguna conexión. Su Xuanji asintió, por lo tanto, también debemos empezar por la línea de Ninsu. Solo con un enfoque doble podremos conseguir algo. En ese momento, su Xuanji dirigió su mirada hacia Nin Hyufan. Habló con sinceridad, hermano Nin. Te he compartido honestamente mis planes. Nin Su es un miembro de tu familia Nin, así que esta vez, por tu bien, fui allí personalmente y no le infligí ninguna tortura severa, y mucho menos utilicé métodos de búsqueda del alma. Esta es mi sinceridad. ¿Cómo podría yo, su Xuanji, maltratar a una persona meritoria? Su Xuanji, como miembro de la Oficina de Cazadores Divinos, tenía en sus manos una gran cantidad de medios para llevar a cabo interrogatorios severos. Pero también era miembro de la familia real. Sabía muy bien que utilizar esos métodos él mismo sería realmente terrible. Dada la situación actual, su Xuanji vino solo a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego con la intención de enfrentarse a Men Kui, el señor de la ciudad. Tenía que unir a las tres familias, o de lo contrario lucharía solo, como aplaudir con una sola mano. La batalla anterior contra el simio demonio fue una acción exitosa. En la acción, su Xuanji tomó personalmente la iniciativa y demostró un gran coraje, haciendo que los expertos del núcleo dorado de las tres familias sintieran su sinceridad. Si ignoraba la alianza anterior y los sentimientos de Nin Hyufan por culpa de la escritura verdadera del Dao demonio y castigaba severamente a Nin Su, sería como matar al burro cuando ya ha terminado de cargar, lo que haría que los demás perdieran fácilmente la fe y la lealtad. Especialmente durante la misión del volcán, Nin Hyufan fue el que más contribuyó. Su Xuanji acababa de elogiar a Nin Hyufan y afirmar sus contribuciones. Si inmediatamente daba media vuelta y atacaba a sus clanes, ¿quién creería en sus elogios y promesas? Utilizar métodos de interrogatorio de búsqueda del alma de inmediato tampoco era el estilo de su Xuanji. Al oír esto, Nin Hyufan bajó ligeramente la cabeza, reflexionó un momento y luego dijo, Señor Su, por favor, hable. Confío en usted. Su Xuanji respondió, deja que Nin Su espíe sus crímenes con méritos. La situación ha llegado a este punto, ya se ha convertido en un peón que cruza el río. Incluso si no hubiéramos descubierto la pista de esta escritura verdadera, su situación seguiría siendo peligrosa. Para ser sincero, este chico me cae bastante bien. Como dice el refrán, el jade debe tallarse para convertirse en un objeto útil. Dejemos que se puliera más, también es bueno. Te lo puedo asegurar, durante estos 3 días, me disfrazaré y permaneceré al lado de Nin Su. Una vez que la mansión del señor de la ciudad haga un movimiento, incluso si el cultivador demoníaco Sombra Negra viene en persona, haré todo lo posible para proteger la vida de Nin Su. Después de decir esto, su Xuanji se quedó en silencio, solo mirando a Nin Hyufan con los ojos.
La sala quedó en un breve silencio. Los expertos del núcleo dorado de las otras dos familias también dirigieron sus miradas a Nin Hyufan, presionándolo en silencio. El rostro de Nin Hyufan estaba solemne. Miró la ficha de jade en su mano, era la confesión de Nin Suo. Luego miró la ficha de jade en la mano de su Xuanji, que era el informe de la victoria de Nin Xiaohui. Una era de la rama secundaria, la otra de la rama principal. En ese momento, Nin Hyufan se sintió conmovido internamente y se dio cuenta momentáneamente de que parecía estar enfrentando una elección del destino. No había visto a Nin Suo, pero había visto a Nin Xiaohui. Y en ese momento, en su mente, surgió la última petición de su difunto amigo de que cuidara de sus descendientes. Nin Hyufan suspiró profundamente y tomó una decisión: que así sea, sigamos tus planes y actuemos en consecuencia. Capítulo 217. El espectáculo se vuelve contra sí mismo símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/104. El espíritu de fuego tortuga dragón escuchó a escondidas la conversación de su Xuanji y los demás cultivadores del núcleo dorado. No tardó mucho en empezar a sentirse inquieto. Apretó sus garras de dragón en puños y los golpeó continuamente contra el reposabrazos del trono. No fue la mansión del señor de la ciudad quien bombardeó el palacio inmortal, fue Nin Suo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? El espíritu del fuego de la tortuga dragón rechinaba los dientes, con el rostro lleno de frustración por su incompetencia. Quería eliminar a Nin Suo a toda costa. De entre todos los competidores, Nin Suo era quien representaba una mayor amenaza para él. Y había depositado grandes esperanzas en su Xuanji, quien, con su propia fuerza, había engañado a todos los ancestros del núcleo dorado. ¿Qué clase de cazador divino eres? ¿Qué estás haciendo? Estás deshonrando el título de cazador divino. Sin embargo, mientras el espíritu de fuego tortuga dragón seguía escuchando, poco a poco se fue quedando en silencio. No lo digas, de verdad, no lo digas. Basándonos en las pistas que reunió su Xuanji, su especulación tiene cierto sentido. El espíritu de fuego de la tortuga dragón se puso en el lugar de su Xuanji. Si pensaba desde la perspectiva de su Xuanji, realmente parecía que la mansión del señor de la ciudad era el mayor sospechoso. Pero, ¿por qué han salido así las cosas?, se preguntó el espíritu de fuego de la tortuga dragón. Pronto encontró la respuesta. Todo es culpa de Nin Suo. Es demasiado bueno fingiendo y ocultando cosas. Pero, ¿quién hubiera pensado que un simple chico, de solo 16 años, con un cultivo de refinamiento de tercer nivel, se atrevería a bombardear el Palacio Inmortal? Tales acciones eran extremadamente audaces y codiciosas hasta el extremo. El frágil pecho del chico albergaba ambiciones más allá de lo imaginable. Y pensar que todo el Palacio de las Hadas de Magma era el legado dejado por un poder del nivel de cultivación del vacío. Era lógico que un cultivador del mismo nivel, cultivando el vacío, se convirtiera en el maestro del Palacio Inmortal. Un cultivo en la etapa de transformación divina era el más adecuado para heredar el puesto de maestro del Palacio de las Hadas de Magma. En el nivel alma naciente, sería suficiente, mientras que el nivel núcleo dorado ya no era suficiente. Y Nin Suo no tenía ninguno de estos cultivos, solo estaba en la etapa de cultivo Deli, la más baja de todo el mundo del cultivo. Era como una pequeña hormiga tratando de comerse a un tigre o un leopardo, era ridículo. Pero el espíritu de fuego de la tortuga dragón no podía reírse en absoluto. Porque él mismo había sido testigo de cómo Nin Suo había sobrevivido entre las grandes fuerzas, conspirando contra ellas y controlando parte de la situación. Y cómo había permitido que su cultivo creciera y se disparara, dominando el hilo de vida del poder divino completo, adaptándose a las situaciones y construyendo su propio pequeño poder. Nin Suo, sigilosamente, paso a paso, se acercaba al trono del Palacio de las Hadas de Magma. Hasta ahora, nadie lo había detectado. Tales experiencias y una persona así serían lo suficientemente emocionantes e inspiradoras, pero desde la perspectiva del espíritu de fuego tortuga dragón, se sentía completamente diferente. Quería recuperar su libertad. Si Nin Suo realmente se convertía en el maestro del palacio, ya no tenía ninguna confianza en poder escapar. Nin Suo es solo un pequeño monstruo. Aunque Nin Suo solo estaba en la etapa de refinamiento de
le provocaba al espíritu de fuego tortuga dragón el miedo más genuino y profundo. El espíritu del dragón tortuga de fuego siguió escuchando a escondidas. Cuando oyó que estos ancestros del núcleo dorado planeaban utilizar a Ninsuo como cebo para atraer a la mansión del señor de la ciudad y hacerle cometer un error, y luego asesinar a Ninsuo, mostró satisfacción y sorpresa por primera vez. Pero, ¿de verdad la mansión del señor de la ciudad tomará medidas contra Ninsuo? Mientras el espíritu de fuego de la tortuga dragón esperaba ansiosamente esta escena, la razón le decía que la posibilidad era baja. Si la mansión del señor de la ciudad realmente hace algo, Ninsuo no saldrá bien parado e incluso podría perder la vida aquí. Si la mansión del señor de la ciudad no hace nada, su Xuanji y los demás notarán que algo anda mal y lo reflexionarán, causando más problemas a Ninsuo. El espíritu de fuego tortuga dragón se dio cuenta de que, independientemente del resultado, él saldría beneficiado. No pudo evitar sonreír. Pase lo que pase, Ninsuo está en un gran aprieto. Ja ja ja, se lo tiene merecido. ¿Quién le dijo que fuera tan ambicioso con tan poca fuerza, codiciando el palacio de las hadas de magma? Por no mencionar nada más, solo la atención oculta de estos ancestros del núcleo dorado es suficiente para impedir que Ninsuo cultive libremente como antes. En estas circunstancias, se enfrentará a una estrecha vigilancia, lo que le impedirá alcanzar el establecimiento de la fundación. Al ver la desgracia de Ninsuo, el espíritu de fuego tortuga dragón sintió una auténtica felicidad. No pudo evitar echar la cabeza hacia atrás y reír 3 veces. Poco después de reír, oyó a los cultivadores del núcleo dorado discutir sobre Nin Xiaowei. Oyó a su Xuanji dar órdenes para que Nin Xiaowei compitiera por el puesto de jefe del pabellón de registros históricos. El espíritu de fuego tortuga dragón ya no podía reír. En ese momento, se dio cuenta de que el más desafortunado era él mismo. El pabellón de los registros históricos. Este pabellón especial registraba todos los acontecimientos importantes y secundarios desde la creación del Palacio de las Hadas de Magma, junto con los relatos detallados de cada uno de ellos. Muchos de los registros del pabellón de los registros históricos eran extremadamente valiosos. Tan pronto como Nin Xiaowei se convirtiera en la jefa del pabellón de los registros históricos, tendría fácil acceso a estos registros. Todos los acontecimientos que habían tenido lugar en el Palacio de las Hadas de Magma se desplegarían ante ella. Como resultado, todas las pequeñas acciones, los planes tortuosos y los planes de fuga que el espíritu de fuego de la tortuga dragón había ideado para escapar quedarían al descubierto. Como un golpe crucial en un punto vital, el espíritu de fuego de la tortuga dragón se sumió en un estado extremo de pánico y miedo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Una vez que Nin Xiaowei ascienda, lo descubrirá todo. El poder del espíritu de fuego de la tortuga dragón era limitado, incapaz de interferir. Solo podía observar cómo Nin Xiaowei acumulaba rápidamente logros en un futuro próximo y se convertía sin problemas en la jefa del pabellón de registros históricos. El éxito de Nin Xiaowei era casi inevitable, ya que nadie competiría con ella. En este camino dentro del Palacio Inmortal, Nin Xiaowei era la única con el estatus de discípula en prueba. En ese momento, Nin Xiaowei era médica y poseía el talento manos de jade helado, siendo extremadamente hábil en la reparación de artefactos mecánicos. Su velocidad para acumular logros superaba con creces a la de los demás. El puesto de jefa del pabellón de registros históricos no era de alto rango, e incluso como verificadora, Nin Xiaowei podía acceder a los registros del pabellón de registros históricos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Su Xuanji, eres incompetente contra Ninsuo, pero me das un golpe vital como este. Eres demasiado despiadado, ¿por qué me has atacado así? ¿Y por qué la familia Nin envió las buenas noticias de Nin Xiaowei en este momento, haciendo que su Xuanji descubriera el pabellón de registros históricos? ¿Por qué tengo tan mala suerte? El espíritu del fuego de la tortuga dragón comenzó a caminar ansiosamente por la sala principal. Al ver el alboroto, de repente se dio cuenta de que estaba atrapado en el fuego. Ya no podía mantener la calma. Debo detener a Nin Xiaowei. Sin embargo, era imposible que lo hiciera solo, ya que era el espíritu del Palacio del Hada del Magma. Frente a un discípulo en prueba, no podía actuar ni revelar su información, ni siquiera mentir. El espíritu del fuego de la tortuga dragón luchó en lo más profundo de la desesperación hasta que de repente se detuvo. Espera un momento.
Yo no puedo hacerlo, pero alguien más puede. Para ser precisos, Ninsuo puede. El espíritu del fuego de la tortuga dragón quería utilizar a Ninsuo. Ninsuo y yo estamos alineados. Ninsuo bombardeó el palacio inmortal. Nin Xiaowei inevitablemente lo descubrirá en el pabellón de los registros históricos. Ninsuo puede ayudarme. El espíritu del fuego de la tortuga dragón se emocionó. De hecho, aparte de Ninsuo, el espíritu del fuego de la tortuga dragón no se atrevía a contactar con nadie más. Anteriormente, había informado a Menchon de información crucial desde el punto de vista del Palacio de las Hadas de Magma sin revelar su verdadera identidad. Actualmente, solo puedo contactar con Ninsuo. El espíritu de fuego de la tortuga dragón se vio obligado a tomar este camino para preservar su vida. La casa de Ninsuo. Las casas y los suelos volcados ya habían sido reparados. Ninsuo estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra de oración, curando en silencio sus heridas. Un grupo de cultivadores de la etapa del establecimiento de la fundación lo rodeaban con expresiones preocupadas, preguntándole constantemente de forma indirecta qué había sucedido. Esto no es algo que podáis saber. Todos, marchaos. La expresión de Ninsuo era fría mientras cerraba lentamente los ojos. Los cultivadores de la fundación no tuvieron más remedio que salir de la habitación. Cerraron la puerta y se comunicaron con la mirada. La expresión de todos era grave, llena de sospecha. Bajo la fuerte presión de su Xuanji, las fuerzas que Ninsuo acababa de establecer mostraban signos de colapso. La lealtad de los antiguos mayordomos hacia Ninsuo era cuestionable. Además, los miembros del linaje de la rama que se alinearon voluntariamente con Ninsuo eran, en general, aquellos que veían potencial en el futuro desarrollo de Ninsuo y se unieron por interés, no para arriesgar sus vidas. Algunos admiraban los logros de Ninsuo, pero la mayoría lo apoyaba solo porque no había otras opciones en el linaje de la rama Nin. ¿Qué ha hecho Ninsuo para que el maestro Xuanji reaccione así? ¿Cómo podemos saberlo si no nos dice nada? Vigilad de cerca la situación, algo no va bien. Cierto, la actitud del maestro Xuanji es claramente hostil, ¿podría ser que Ninsuo haya hecho algo malo? Capítulo 218. La escritura verdadera sigue en Yuan Dasen, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/110. Los subordinados de Ninsuo estaban en estado de pánico, pero a Ninsuo ya no le importaban esos asuntos triviales. No quedaba nadie en la habitación excepto él. Su rostro seguía pálido, sin rastro de sangre. Tenía el ceño fruncido, los ojos cerrados y las comisuras de los ojos se le contraían de vez en cuando. Innumerables pensamientos se agolpaban en su mente mientras reflexionaba desesperadamente sobre todo aquello. Ninsuo aprovechaba cada segundo. Esta vez, se encontraba en una situación que ponía en peligro su vida, cada esfuerzo que hacía, cada segundo, podía afectar al resultado final. Hizo todo lo posible por recordar todo lo que había sucedido hacía un momento, las preguntas que le había hecho su Xuanji y sus expresiones y gestos. Su Xuanji primero preguntó si yo había matado a Yuan Dasen y luego preguntó dónde estaba la escritura verdadera del Dao demonio. En ese orden, entonces, Ninsuo se esforzó por comprender el razonamiento de su Xuanji. A los ojos de su Xuanji, Yuan Dasen debería tener la escritura verdadera del Dao demonio. La escritura verdadera. Ninsuo conocía esa cosa. Era de conocimiento común en el mundo de la cultivación. Era una escritura escrita con verdadero significado. Cualquiera que entrara en contacto con la escritura verdadera, incluso alguien analfabeto, podía comprender todas las profundas verdades que contenía. La escritura verdadera tenía la característica de fluir automáticamente. Cuando su portador actual tenía problemas o se encontraba un portador superior, la escritura verdadera se transfería automáticamente del antiguo portador al nuevo. En términos generales, si el objeto que contenía la escritura verdadera se dañaba, lo más probable era que la escritura verdadera se escapara. Pero en ese momento, Yuan Dasen murió delante de mí sin ningún signo de que la escritura verdadera se hubiera derramado. ¿Qué es exactamente la escritura verdadera del Dao demonio que persigue su Xuanji? ¿Podría ser la técnica del linaje demoníaco? Inevitablemente, Ninsuo pensó en la técnica del linaje demoníaco. Luego pensó en Yuan Dasen.
Nunca había entendido por qué Yuan Dasen tenía el nivel de cultivo de la técnica del linaje demoníaco. Dado que Su Xuanji me lo ha preguntado, es muy probable que Yuan Dasen pudiera dominar la técnica del linaje demoníaco gracias a la escritura verdadera del Dao demonio. Su Xuanji acudió a mí porque el cadáver de Yuan Dasen acabó en mis manos. Esto no pudo evitar conmover a Ningzuo. Inicialmente pensó que la investigación de Su Xuanji había terminado. Inesperadamente, Su Xuanji siguió una vez más las pistas de Yuan Dasen para encontrar a Ningzuo. Ningzuo calmó su mente y siguió pensando. El problema ahora es, ¿cómo supo Su Xuanji sobre esta pista? Algo importante debe haber sucedido durante este periodo. En cuanto a que Su Xuanji hubiera llevado a 3 cultivadores del núcleo dorado a lo profundo de la montaña y librado una gran batalla, Ningzuo no tenía ni idea. Su capacidad para recabar información era limitada y dependía en gran medida del reconocimiento de la banda del aliento de tortuga. El mejor recopilador de información a su alrededor era San Lenkang. Sin embargo, incluso San Lenkang tenía dificultades para obtener información sobre el nivel del elixir dorado. Sobre todo porque Su Xuanji y los demás habían regresado sin decir nada sobre sus acciones. Solo Men Kui sabía algo. Ningzuo presentó voluntariamente una carta de disculpa a Ning Qiufan, el antepasado de la familia Ning. Por un lado, era para pedir ayuda, por otro, para recabar información. A sus ojos, Ning Qiufan era del rango núcleo dorado. Dada la estrecha relación entre Su Xuanji y las 3 familias, Ning Qiufan debía saber algo. Ningzuo había conseguido preguntar a la persona adecuada. Pero, evidentemente, Ning Qiufan nunca haría públicos sus propios asuntos. Cuando Ningzuo recibió la respuesta de Ning Qiufan, descubrió que solo contenía unas pocas líneas. Ning Qiufan le ordenaba que cooperara bien con el señor Su Xuanji, que reflexionara profundamente sobre sí mismo durante esos 3 días y que, al final, le diera una explicación perfecta a Su Xuanji. «Maldita sea», gritó Ningzuo, apretando los dientes con frustración. No había recibido ninguna información. Se sentía como si el antepasado de la familia Ning lo hubiera abandonado. En un momento tan crítico, incluso un pequeño dato crucial le habría sido de gran ayuda. Pero de Ning Qiufan no obtuvo nada. Claro, también está el espíritu del fuego de la tortuga dragón. El cadáver de Yuan Dasen fue refinado en el Palacio de las Hadas del Magma, convirtiéndose finalmente en el mono de guerra de sangre dorada. Ningzuo activó el pañuelo de nubes flotantes, envolviendo su cuerpo en capas de nubes flotantes una vez más. Justo cuando quería que su espíritu entrara en el Palacio Inmortal para intentar contactar con el espíritu de fuego de la tortuga dragón, escuchó un mensaje del espíritu de fuego de la tortuga dragón. Era de la ficha del maestro del salón médico. Sorprendido, Ningzuo se dio cuenta inmediatamente de que el mensaje del espíritu de fuego de la tortuga dragón se había transmitido a través de la ficha. Joven maestro. El espíritu del fuego de la tortuga dragón se hizo pasar por muy débil. Estaba a punto de explicar la crisis de vida o muerte que involucraba a Ning Xiaowei. Ningzuo lo interrumpió directamente. No digas nada más. Espíritu del fuego de la tortuga dragón, dime primero, ¿dónde está la escritura verdadera del cuerpo de Yuan Dasen? El espíritu del fuego de la tortuga dragón se detuvo. Estaba preparado para la demanda de Ningzuo sobre la escritura verdadera. Sin dudarlo, respondió directamente, joven maestro, la escritura verdadera sobre la técnica del linaje demoníaco se encuentra efectivamente en el cuerpo de Yuan Dasen. Pero ya no se puede extraer porque se ha convertido por completo en parte de la naturaleza espiritual de Yuan Dasen. Ningzuo frunció el ceño y preguntó rápidamente, ¿por qué? El espíritu de fuego de la tortuga dragón explicó, el Palacio de las Hadas de Magma tiene muchos hornos, el más avanzado de los cuales es el horno dorado. El horno dorado fue creado por los 3 maestros ancestrales, y contiene 8 hornos en total, ahora solo quedan 3. Uno fue destruido porque se utilizó para refinar a Yuan Dasen. Solo un dispositivo como el horno dorado puede refinar un talento superior. En aquel momento, la escritura verdadera de la técnica del linaje demoníaco acechaba en los huesos de Yuan Dasen. El horno dorado refina todo y cualquier cosa, utilizando toda la esencia de Yuan Dasen como material, forjándola en uno solo y transformándola finalmente en el mecanismo del mono de guerra de sangre dorada.
Así que se puede decir que la escritura verdadera fue destruida, pero también se puede decir que la escritura verdadera se ha convertido en parte de Yuan Dasen. Ninsu aún no lo entendía y continuó preguntando. En ese momento, Yuan Dasen ya estaba muerto. ¿Por qué no salió la escritura? El espíritu de fuego de la tortuga dragón le explicó entonces que la aptitud inmortal de Yuan Dasen era la firmeza dorada justiciera, y que sus huesos eran un excelente recipiente para la escritura verdadera. Aunque Yuan Dasen había muerto, sus huesos no se pudrieron ni se descompusieron y aún podían contener la escritura verdadera. A menos que apareciera un recipiente mejor externamente, la escritura verdadera no saldría. Ninsu pensó por un momento y continuó preguntando, antes de esto, ¿dónde existía la escritura verdadera? ¿Por qué salió del palacio de las hadas de magma? El espíritu de fuego de la tortuga dragón originalmente no quería revelar estos secretos, pero como Ninsu había preguntado, no tuvo más remedio que responder. Después de todo, necesitaba a Ninsu. Así que respondió, el Palacio de las Hadas de Magma tiene 3 fuerzas de combate de nivel núcleo dorado, todas ellas marionetas mecánicas. Son el médico budista, el maestro taoísta y el general demonio. A diferencia de otros artefactos mecánicos, estos 3 fueron creados personalmente por el viejo maestro. El viejo maestro colocó en ellos 3 escrituras verdaderas, relacionadas respectivamente con la técnica de comunicación con los espíritus del soporte del espejo, el arte de la regulación del y de los 5 elementos y la técnica de la línea sanguínea imbuida de demonios. Durante la larga represión de la montaña del Kaki de Fuego, tanto el médico budista como el general demonio se perdieron. Ahora solo queda el títere del maestro taoísta, que custodia el Palacio de las Hadas del Magma. Ninsu inmediatamente hizo una conjetura. En ese caso, Su Xuanji debe haber encontrado al general demonio mecánico y obtenido información clave de él, lo que finalmente lo llevó a Yuan Dasen. La razón por la que Yuan Dasen pudo obtener la escritura verdadera debe ser porque se topó accidentalmente con el general demonio mecánico en la montaña del Kaki de Fuego. El espíritu del fuego de la tortuga dragón habló de repente con urgencia. Joven maestro, no estoy en buenas condiciones. Estoy a punto de perder el contacto con usted. Me he puesto en contacto con usted porque ha surgido una crisis grave. El espíritu del fuego de la tortuga dragón habló rápidamente, informando a Ninsu de las acciones de Nin Xiaohui y de la existencia del pabellón de los registros históricos. Ninsu no pudo evitar fruncir profundamente el ceño, sintiendo como si le hubieran colocado una enorme piedra sobre el corazón. Cuando llueve, llueve a cántaros. Él mismo había detonado el Palacio Inmortal en su momento, lo cual sin duda estaba registrado en el pabellón de los registros históricos. Si Nin Xiaohui realmente tenía un puesto en el pabellón de los registros históricos, las acciones de Ninsu quedarían al descubierto. El problema era que, en esta ruta que implicaba entrar en el Palacio Inmortal, Nin Xiaohui era el único con el estatus de discípulo en prueba. Solo los discípulos en prueba tenían la oportunidad de obtener puestos como los del pabellón de los registros históricos o el salón de los médicos. Nadie más, ni siquiera los cultivadores del núcleo dorado, podían recibir el mismo trato. Esto significaba que nadie podía competir con Nin Xiaohui. Que Nin Xiaohui se convirtiera en miembro del pabellón de registros históricos, aunque no fuera su jefe, era un hecho consumado. Ninsu se devanaba los sesos para idear una estrategia contra la investigación de Su Xuanji cuando se enteró de otra crisis importante. Sin duda, Nin Xiaohui le había traído otra crisis de vida o muerte. Ninsu le preguntó al espíritu de fuego de la tortuga dragón, como espíritu del palacio, ¿no puedes detener las acciones de Nin Xiaohui? El espíritu de fuego de la tortuga dragón respondió con sinceridad, no puedo hacerlo. No puedo revelar ninguna información relacionada con ningún discípulo en prueba. Ninsu se dio cuenta inmediatamente de la contradicción en sus palabras. Si ese es el caso, ¿cómo me revelaste los movimientos de Nin Xiaohui? El espíritu de fuego de la tortuga dragón siguió hablando con sinceridad. Solo puedo decir que es tu destino, maestro. Nin Xiaohui es tu subordinada. Es una funcionaria del Salón de los Médicos y tú eres el maestro del Salón de los Médicos. Debido a esta relación, tienes derecho a conocer cualquier movimiento de tus subordinados. Joven maestro. El espíritu del fuego de la tortuga dragón dijo esto y luego cortó voluntariamente la conexión. Después de eso, por mucho que Ninsu lo llamara, no respondió en absoluto. En el breve intercambio con Ninsu, el espíritu del fuego de la tortuga dragón ya había sentido temor.
Ninsuo era tan astuto que, incluso en una situación de vida o muerte, se mantuvo tranquilo y sereno, y se dio cuenta fácilmente de las lagunas en las palabras del espíritu de fuego de la tortuga dragón. El espíritu de fuego de la tortuga dragón no se atrevió a seguir hablando. Un monstruo tan pequeño como Ninsuo ha obtenido suficiente información de mí. Veamos cómo se desempeña a continuación. Deprisa, detened a Nin Xiaowei, no defraudéis mis expectativas. El propio espíritu de fuego tortuga dragón nunca había imaginado que llegaría un día en el que depositaría sus esperanzas de libertad en Ninsuo. Con la gran situación que se estaba desarrollando, incluso el Palacio de las Hadas de Magma estaba fuera de su control como espíritu del palacio. Capítulo 219. Conspiración entre hermanos, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/119. El actual espíritu del fuego de la tortuga dragón había sido arrastrado a un enorme remolino del que no podía salir. Si no hubiera sido por Nin Xiaowei, nunca le habría revelado esta información vital a Ninsuo. El espíritu del fuego de la tortuga dragón se mostraba bastante reacio. Mientras suspiraba, su expresión cambió drásticamente, mostrando una mirada de miedo. Hilo mortal de la vida. Ninsuo se encuentra en una situación crítica y necesita urgentemente información clave. No pudo obtenerla de Nin Qiufan, pero la consiguió de mí. La razón por la que debo ayudarlo es por Nin Xiaowei. Aunque Nin Xiaowei odia a Ninsuo, a ella también le implantaron el hilo mortal de la vida. Ninsuo también podría utilizar su destino. El espíritu de fuego de la tortuga dragón estaba naturalmente muy familiarizado con el poder divino que pendía de la vida. Al darse cuenta de la lucha oculta del destino, los misteriosos cambios e influencias, inconscientemente retiró la cabeza dentro de su caparazón. El poder divino que pendía de la vida en su forma completa ya había comenzado a surtir efecto. Pero pocas personas podían detectarlo. Incluso el espíritu de fuego de la tortuga dragón solo podía vislumbrar una esquina de la influencia y los cambios en el destino. Ninsuo se quedó en silencio. Comprendió lo que insinuaba el espíritu del dragón tortuga de fuego. Como espíritu del palacio, no podía actuar contra los discípulos en periodo de prueba, pero él sí podía. La razón por la que el espíritu del dragón tortuga de fuego le había avisado era porque sabía que Ninsuo podía detener a Nin Xiaowei. La razón era sencilla. El hilo mortal de la vida. Ninsuo había implantado hacía tiempo el hilo mortal de la vida en Nin Xiaowei. Una vez activada esta habilidad divina, podría provocar la muerte de Nin Xiaowei. Pero todo esto requiere una planificación cuidadosa. Utilizar directamente la habilidad divina provocaría inevitablemente una investigación por parte de Nin Qiufan. Nin Xiaowei era una genio. Poseía las manos de jade helado y era el rostro del linaje principal en la etapa de refinamiento de Yi. Si moría, toda la familia Nin se vería sacudida. La investigación de la familia Nin y Nin Qiufan no era la verdadera amenaza, el verdadero peligro era su Xuanji. Dada la alianza actual entre su Xuanji y las tres familias, era casi seguro que participaría en la investigación posterior. Además, todavía no he tenido tiempo de preguntarle al espíritu del fuego sobre el método de la etapa del establecimiento de la fundación, suspiró Ninsuo. En sus dos urgentes intercambios con el espíritu del fuego tortuga dragón, no había tenido la oportunidad de preguntarle sobre el método de la etapa del establecimiento de la fundación para confirmar sus especulaciones anteriores. Ninsuo se humedeció los labios secos, dejó de pensar en ello e inmediatamente entró en el palacio inmortal con su alma. Tenía que ponerse en contacto con San Lengtong inmediatamente. Aunque había otras formas de contactar con él, por ahora, esos métodos ya no podían utilizarse. Su Xuanji me hizo algunas preguntas y luego se marchó. Llegó y se fue con gran alboroto, dándome 3 días para explicarme, todo fue ruido y nada de acción. Esto no se parecía en nada a su estilo discreto habitual cuando investigaba casos. Por lo tanto, es muy probable que me haya colocado algún tipo de dispositivo de vigilancia a mí o en esta habitación. Utilizar métodos convencionales para contactar con San Lengtong sería exponerse. Ahora mi única esperanza es que San Lengtong también esté en el Palacio Inmortal de Magma. Desde que Ninsuo había llevado a San Lingtong al punto de control de la prueba, había obtenido la identidad de un discípulo de prueba. Esto significaba que podía entrar y salir libremente del Palacio Inmortal de Magma.
Cuando el títere Ninsu apareció en la primera habitación, el títere San Lintón, que se escondía en un rincón, se acercó inmediatamente. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué te ha buscado Susuanji?, preguntó San Lintón con urgencia. Aunque se encontraba en la base subterránea, siempre estaba atento a la situación exterior. Este importante acontecimiento había causado un gran revuelo en toda la ciudad, y San Lintón se enteró rápidamente. Inmediatamente se dio cuenta de que utilizar los métodos antiguos para contactar con Ninsu era demasiado peligroso. Así que se puso en marcha de inmediato y entró primero en el Palacio Inmortal de Magma para esperar. Creía que si Ninsu quería ponerse en contacto con él, sin duda utilizaría este método. Efectivamente, esperó a Ninsu. Ninsu también se puso en contacto con San Lintón. Era el acuerdo tácito que habían establecido los dos hermanos durante los últimos 10 años. Este no es lugar para hablar, dijo Ninsu, llevando a San Lintón a lo más profundo del Palacio Inmortal de Magma. Primero se ocuparon del mono de guerra de sangre dorada, Da Zeng, que estaba en el anterior puesto de control, y después de asegurarse de que no había nadie más en la habitación, Ninsu reveló sucintamente los detalles. La reacción de San Lintón fue la que Ninsu esperaba. Dado que Susuanji te está investigando y te ha dado 3 días, es mejor que aproveches esta oportunidad y huyas directamente. Si te descubren, te enfrentarás a un castigo severo según las leyes del país del Frijol del Sur. La familia Nin definitivamente no te protegerá, solo la secta Wukong estará relativamente segura. El espíritu de fuego tortuga dragón, que había estado escuchando a escondidas, no pudo evitar sentirse ansioso al escuchar la sugerencia de San Lintón. Si Ninsu huía, ¿qué pasaría con él? En ese momento, el espíritu del fuego de la tortuga dragón no se atrevía a hablar directamente, solo daba vueltas ansiosamente en la sala principal. Rezaba en silencio, esperando que Ninsu hiciera lo correcto y escapara solo después de ocuparse de Nin Xiaohui. Ninsu rechazó la sugerencia de San Lintón. Anciano San, sabes que no me rendiré fácilmente. El Palacio Inmortal de Magma es muy importante para mí. Y aún no es momento de desesperarse. Ya he pensado en algunas contramedidas. San Lintón suspiró. Cuando intentó persuadir a Ninsu, ya había anticipado esta respuesta. Está bien, dime tu plan y en qué puedo ayudarte. Ninsu le dijo que fuera a la base secreta y montara el mono mecánico de nivel núcleo dorado. Para entonces, el proyecto de fabricación enviado fuera por Ninsu ya se había completado. Con el esqueleto y la armadura ya listos, Ninsu rellenaría los componentes que había obtenido del Palacio Inmortal de Magma, montándolos para crear un mono mecánico de nivel núcleo dorado. Actualmente, necesitamos urgentemente poder de combate de nivel núcleo dorado para evitar cualquier imprevisto. San Lintón asintió, te ayudaré con el montaje. El esqueleto y la armadura estaban almacenados en la base secreta subterránea. Transferir los componentes mecánicos del cuerpo de Ninsu supuso algunos problemas. Sin embargo, basándose en su cooperación de más de una década, junto con el contrabando en el mercado negro y otras ricas experiencias, solo era una molestia, no una tarea imposible. Además, anciano San, necesito que te hagas pasar por Yang Chanyu y luego por el cultivador demoníaco Sombra Negra. San Lintón asintió, estoy bastante familiarizado con Yang Chanyu, no hay problema. Pero nunca he visto al cultivador demoníaco Sombra Negra. Ninsu respondió, yo lo he visto en persona. Desde el incidente de la montaña del Kaki de fuego, tuve la premonición de que podría necesitar usar esta identidad para disfrazarme por conveniencia. Así que preparé ropa por adelantado y la escondí en la base secreta subterránea N grado C. Ninsu le dijo entonces a San Lintón el escondite específico de esta ropa. San Lintón lo memorizó y no pudo evitar dar una palmada en el hombro de Ninsu. ¿Es tu estilo estar bien preparado? Genial, genial. Ninsu continuó, la escritura verdadera ya ha sido refinada, convirtiéndose en parte del mono de batalla de sangre dorada. Pero debe haber una escritura verdadera. Anciano San, ¿puedes falsificar una escritura verdadera? Para generar confianza, incluso podemos incorporar la técnica de la línea de sangre imbuida de demonios del refinamiento de 9 capas. San Lintón reflexionó un poco. Haré todo lo posible por falsificar la escritura verdadera, pero no puedo garantizar el efecto real. Después de todo, las personas a las que pretendemos engañar son del nivel núcleo dorado,
especialmente individuos astutos como Susuanji, que poseen los ojos dorados. Ninsua asintió y suspiró, lo entiendo. Dada la situación actual, solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo y dejar el resto al destino. Si me pasa algo, anciano San, por favor, coja al mono mecánico de nivel núcleo dorado y escape inmediatamente. Es probable que Susuanji me detenga y me lleve a la capital del país del Frijol del Sur para ser juzgado como prisionero. Si permaneces libre, quizá puedas encontrar una oportunidad para rescatarme. Si es posible, llévate contigo al mono de guerra de sangre dorada, Da Zeng, y al enviado del inframundo, Ibai. Tengo algunos lugares donde guardo tesoros, tú sabes las direcciones exactas. Ah, y tengo un sello del tesoro. Ninsua estaba a punto de revelar la existencia del sello del demonio del corazón de Buda a San Lintong cuando éste levantó una mano para impedir que dijera más. San Lintong parecía un poco enfadado, basta. Pequeño Su, esta vez lo conseguiremos. En ese momento, San Lintong mostró una gran confianza y un espíritu de lucha aún más decidido que Ninsua. En los últimos 10 años, nunca ha habido un desafío que no pudiéramos superar juntos. Así que también superaremos esta difícil situación. Ninsua se quedó atónito por un momento, luego rió en voz alta 3 veces y le dio una palmada en el hombro a San Lintong con determinación. Anciano San, tienes toda la razón. Ninsua y San Lintong se separaron, ambos totalmente concentrados en explorar el camino de la secta demonio. San Lintong lo dejó y regresó a su cuerpo. Pequeño Su. Cuando se quedó solo, el rostro de San Lintong mostró preocupación. Sabía que las últimas palabras de Ninsua eran solo una excusa para engañarlo y escapar solo. Eso indicaba que Ninsua no tenía confianza en superar este desafío. San Lintong lo entendía perfectamente. Si fuera él, tendría aún menos confianza que Ninsua. Esta vez, la situación era extremadamente peligrosa. El pequeño Su no solo tiene que enfrentarse a la investigación de Susuanji, sino también al dilema de vida o muerte de Nin Xiaowei. Su solución es bastante arriesgada, y la escritura verdadera falsificada es la herramienta más crucial. ¿De verdad puedo tener éxito? Con este pensamiento, San Lintong se sintió aún menos seguro. Después de todo, solo estaba en la etapa del establecimiento de la fundación, enfrentándose a alguien como Susuanji de esta manera por primera vez. ¿Hay alguien más capaz que yo? ¿Quizás debería pedirle ayuda? En ese momento, San Lintong pensó en Yang Chanyu. El cultivo de Yang Chanyu era superior al suyo, ya que era un verdadero discípulo de la secta Wukong en el nivel del núcleo dorado. Yang Chanyu cultivaba la técnica de la vieja cigarra, que era muy eficaz para el disfraz. Una vez que surgió el pensamiento, San Lintong ya no pudo reprimirlo. Respiró hondo y rápidamente tomó una decisión: buscar en secreto la ayuda de Yang Chanyu. Salió silenciosamente de la base secreta subterránea, miró al cielo y al sol, pensando que había estado encerrado en la base subterránea durante tanto tiempo. Esta vez, por fin veía la luz del día. Caminando sigilosamente por los callejones, siguiendo marcas secretas apenas perceptibles, pronto encontró a Yang Chanyu. Capítulo 220. Placa del diagrama del camino de la sangre, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/140. Desde que Yang Chanyu había cultivado conjuntamente con Ninsua, se había escondido en un rincón de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, cambiando de ubicación cada cierto tiempo. No solo no se marchó, sino que también entró con más frecuencia en el Palacio de las Hadas de Magma, ganando contribuciones como loca y convirtiéndose en una de las competidoras más fuertes, justo detrás de Susuanji. Cuando el espíritu dragón tortuga de fuego le informó a Ninsua sobre la situación del enemigo, también incluyó a Yang Chanyu. La aparición proactiva de San Lintong tomó por sorpresa a Yang Chanyu. ¿Realmente viniste a buscarme personalmente? Jeje, debe haber algo urgente en lo que necesitas mi ayuda. San Lintong se rió entre dientes. Esta vez vine para proponer una colaboración, una gran oportunidad de ganar dinero, ¿te interesa? Yang Chanyu, por supuesto, estaba interesada e inmediatamente pidió más detalles. Sin embargo, San Lintong no pudo revelar todo el plan, solo una parte. Esto hizo que Yang Chanyu se sintiera muy insatisfecha y recelosa. San Lintong,
¿Qué estás tramando? Necesito conocer todo el plan o no me involucraré fácilmente. No soy alguien a quien se pueda engañar fácilmente. Sin conocer todo el plan, ¿pretendes utilizarme como peón? San Lengtong se rió entre dientes, hablando con dulzura, haciendo todo lo posible por persuadirla. Pero Yang Chanyu se limitó a sonreír con desdén, sin mostrar ningún signo de conmoción. Acorralado, San Lengtong no tuvo más remedio que ceder. Está bien, podemos firmar un juramento. Ya que no te sientes tranquila, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Yang Chanyu siguió negando con la cabeza. Nuestra secta Wukong es la mejor haciendo juramentos falsos o encontrando lagunas en ellos. Decir eso solo demuestra aún más tu falta de sinceridad. ¿Quieres sinceridad? San Lengtong se mordió el labio, con la mirada firme. Está bien, te lo prometo. Cuando se resuelva el asunto del Palacio de las Hadas de Magma, volveré contigo a la secta Wukong. Estas palabras hicieron que la expresión de Yang Chanyu cambiara sutilmente. Yang Chanyu miró seriamente a San Lintong. ¿Qué tipo de acontecimiento importante es este? ¿Qué beneficios te reporta hacerme una promesa así? San Lintong, deberías saber lo que significan estas palabras. El pequeño rostro de San Lintong estaba lleno de severidad y seriedad. Se mordió el labio, luego se relajó, extendió las manos y se rió entre dientes. Volver juntos a ver a tu maestro significa que muy bien podría morir. Sus ojos se volvieron aún más decididos. Pero yo busco la fortuna y la gloria a través del peligro. Esta vez estoy arriesgando la muerte para apostar a lo grande. Así que, esta vez estoy apostando. Quería sinceridad, esta es mi sinceridad. Los dos tenemos contratos matrimoniales. Mi promesa está ligada al matrimonio, ahora puedes estar tranquilo. Yang Chanyu se quedó en silencio durante un momento, luego asintió. Por supuesto, esto me tranquiliza. Muy bien. ¿Me cuentas los detalles de la acción? El títere Ninsu ejerció fuerza con ambas manos, empujando para abrir la tercera puerta demoníaca. El desafío de la tercera puerta era peculiar. Los cultivadores que se encontraban en su interior utilizaban la técnica del linaje demoníaco, y el desafío recompensaba con placas del diagrama del camino sangriento de la misma calidad en función de su rendimiento. Ninsu, en la cima del 9º nivel de cultivo demoníaco, aunque era un cuerpo marioneta, había acumulado una considerable energía sanguínea de desafíos anteriores. En ese momento, eligió una placa del diagrama del camino sangriento en blanco y lisa, e infundió directamente toda su energía sanguínea en ella. No te dejes engañar por el pequeño tamaño de la placa del diagrama del camino de la sangre. Su capacidad para contener energía sanguínea era excepcionalmente alta. La energía sanguínea de Ninsu, toda infundida en la placa del diagrama del camino de la sangre, estaba lejos de alcanzar su límite. Siguió la técnica de cultivo completa de la técnica de linaje impregnado de demonios, instándola capa por capa. Cada vez que Ninsu completaba una capa, la ruta de operación de la técnica de la línea de sangre demoníaca grabada en la placa del diagrama de la sangre se mostraba como una capa de patrones de la sangre similares a los patrones de una matriz. Cuando llevó la técnica de la línea de sangre demoníaca a la 8ª capa, su energía sanguínea se agotó. La placa del diagrama de la vía sanguínea que obtuvo tenía patrones de vías sanguíneas densamente empaquetados en su superficie. Capa tras capa, como una matriz colocada utilizando la técnica de matrices superpuestas. Ninsu suspiró para sí mismo. Mi dominio de la técnica de la línea de sangre demoníaca aún necesita mejorar. Está lejos de ser tan reflexiva como la técnica de los 5 elementos generadores. La placa del diagrama de la vía sanguínea que hice no es de un nivel excelente. Por otro lado, la cantidad total de energía sanguínea que poseo también es un factor crucial. Era obvio que, si tuviera más energía sanguínea, aunque Ninsu no fuera tan hábil en la técnica de linaje demoníaco, al final podría grabar la placa con el diagrama de los caminos de la sangre hasta el 9º nivel de cultivo demoníaco. ¿Cómo puedo obtener más energía sanguínea? Ninsu repasó rápidamente los desafíos y las salas anteriores. Puedo tomar la energía sanguínea de todos los títeres demoníacos que la tengan en sus cuerpos para mi uso. En efecto, algunos títeres fueron desperdiciados por mí. Además de eso, en la sala de preparación, la energía sanguínea también se podía comprar con piedras espirituales.
Ninsu había utilizado anteriormente esta parte de la energía sanguínea como material para fabricar títeres mecánicos. Ahora, descubrió otro uso para la energía sanguínea. Por último, están las recompensas de la clasificación de las 5 piedras pilares. Ninsu recordó que, en la clasificación, una de las recompensas de la lista de energía de refinamiento era la energía sanguínea, que no era una opción en otras listas. Obtener solo esta placa con solo un 8º nivel de cultivo no era satisfactorio para Ninsu. Echó un vistazo al portal que tenía delante, reflexionó un momento y se dio la vuelta directamente, volviendo a abrir la puerta por la que había entrado. Otra táctica tramposa. Activó el sello demonio del corazón de Buda y regresó a la tercera sala de tránsito. Ahora Ninsu dominaba por completo la habilidad divina de suspender la vida. Cuando la activaba y la vinculaba al poder del sello demonio del corazón de Buda, la pérdida de poder del tesoro mágico durante el proceso de transferencia en el hilo de la vida se había reducido a una 10ª parte de la anterior. Además, el cultivo de Ninsu se había disparado, y las 3 técnicas de cultivo habían alcanzado el pico del 9º nivel. Esto superaba con creces sus logros anteriores. Todo esto le permitió abrir y cerrar fácilmente las puertas en las últimas etapas de las pruebas del Palacio de las Hadas de Magma, moviéndose con total libertad. Ninsu regresó a la sala de preparación y recogió una cantidad considerable de recompensas de y de sangre de la tabla de clasificación. Actualmente, los equipos de renovación de los 4 poderes de la ciudad volcánica inmortal practicaban diligentemente el arte de la regulación del y de los 5 elementos desde el 4º hasta el 6º nivel, y casi nadie se aventuraba en el Palacio Inmortal. Sin embargo, todavía había muchos títeres de madera activos en las etapas de prueba del Palacio Inmortal. A estas alturas, muchos cultivadores ordinarios habían refinado el arte de la regulación del y de los 5 elementos hasta alcanzar el pico del 3er nivel, lo que les permitía entrar en el Palacio Inmortal con sus almas. Si estas personas descubrían que Ninsu salía libremente de las pruebas, sin duda sería inapropiado. Por lo tanto, antes de salir de cualquier prueba, Ninsu siempre enviaba por delante al mono de guerra de sangre dorada, Dasein. El mono de guerra de sangre dorada, Dasein, derribaba cualquier marioneta mecánica que se encontraba por el camino, despejando el paso a Ninsu y asegurándose de que no fuera descubierto por otros. ¿Por qué causaba tal caos este mono mecánico? Esto no coincidía con los hallazgos y patrones anteriores resumidos por los equipos de renovación de los 4 poderes durante sus arduas exploraciones. Pero Ninsu no podía permitirse preocuparse por eso ahora, tenía que dejar a esas personas con sus especulaciones. La situación era extremadamente tensa, sin dejarle margen para ocuparse de detalles tan insignificantes. Después de recibir otra vez una gran cantidad de recompensas de y de sangre de la tabla de clasificación, Ninsu permaneció en la sala de preparación durante un rato, utilizando la placa del diagrama del camino de la sangre para hacer algunas ligeras modificaciones en su cuerpo y en el del mono de guerra de sangre dorada, Dasein. Pronto, condujo al mono de guerra de sangre dorada, Dasein, de vuelta a las pruebas especiales de la secta demonio. Justo cuando Ninsu estaba a punto de utilizar el abundante y sanguíneo recién adquirido para crear la placa del diagrama del camino de la sangre, tuvo una inspiración repentina. Dasein, te toca, gritó. A sus órdenes, respondió Yuan Dasein, dando un paso adelante. Tras recibir el abundante y sanguíneo, utilizó la técnica demoníaca en nombre de Ninsu, aplicándola a la placa del diagrama del camino de la sangre en blanco. En un instante, casi todo el sanguíneo de Yuan Dasein se canalizó hacia la placa. Esto era muy diferente de cuando Ninsu infundía sanguíneo. Así que controlar la técnica de linaje demoníaco hasta cierto punto permite canalizar todo el cultivo de una sola vez, pensó Ninsu mientras observaba y aprendía. Claramente, el dominio de Yuan Dasein de esta técnica de cultivo era mucho más profundo que el suyo. Como resultado, la velocidad a la que se creaba la placa del diagrama del camino de la sangre era más de 10 veces más rápida que el ritmo de Ninsu. Primera capa, segunda capa, tercera capa. Los diagramas del camino de la sangre de estas técnicas surgieron rápidamente, capa tras capa, cubriendo la placa del diagrama del camino de la sangre. En solo 20 respiraciones, la creación de la placa alcanzó la 6ª capa de la técnica demoníaca. A partir de la 7ª capa, la velocidad de creación se ralentizó notablemente. La técnica de la línea de sangre demoníaca,
desde la séptima hasta la novena capa, se centraba en acumular grandes cantidades de I de sangre. Sin embargo, la velocidad de Yuan Dazen en la elaboración de la placa del diagrama de los caminos de la sangre seguía siendo mucho mayor que la de Nin Suo cuando elaboró las primeras 6 capas. Séptima capa, octava capa, novena capa. Incluso después de que Yuan Dazen completara la novena capa, todavía quedaba un gran excedente de I de sangre en la placa del diagrama de los caminos de la sangre. Yuan Dazen no mostró intención de detenerse y continuó elaborándola. Pronto, la placa del diagrama del camino de la sangre comenzó a inscribir diagramas del camino de la sangre correspondientes a las técnicas de la etapa del establecimiento de la fundación. Establecimiento de la fundación temprano, establecimiento de la fundación medio, hasta el establecimiento de la fundación tardío. En ese momento, el I de sangre finalmente se agotó y Yuan Dazen tuvo que dejar de activar la técnica. Nin Suo se llenó de alegría e inmediatamente tomó la placa del diagrama del camino de la sangre en sus manos para examinarla de cerca. Solo había adquirido la técnica de la línea de sangre demoníaca hasta el reino de refinamiento de I. No sabía nada sobre los detalles de las técnicas para la etapa del establecimiento de la fundación. Pero ahora, Yuan Dazen había creado esto. Esto también confirmaba lo que había dicho anteriormente el espíritu del fuego de la tortuga dragón. La escritura verdadera de la técnica de la línea de sangre demoníaca ya se había fusionado con Yuan Dazen, convirtiéndose en parte de su instinto. Yuan Dazen, ¿puedes escribir todo el contenido de la técnica de la línea de sangre demoníaca?, preguntó Nin Suo. Yuan Dazen dudó un momento, luego se arrodilló a medias y dijo, «Mi señor, no puedo cumplir su orden». Tras indagar cuidadosamente, Nin Suo descubrió que Yuan Dazen solo podía utilizar la técnica del linaje demoníaco, pero no la comprendía realmente. Había sido refinado por el Palacio de las Hadas de Magma, que no le había dejado ningún recuerdo, solo purificando su naturaleza espiritual. Todo el contenido de la escritura verdadera de la técnica del linaje demoníaco se había convertido más en un instinto para él. Pedirle que profundizara en ella y expresara este instinto plenamente con palabras estaba más allá de sus posibilidades. Aún así, quizás pueda utilizar esta prueba especial para que Yuan Dazen complete el registro completo de la técnica del linaje demoníaco. Nin Suo pensó inmediatamente en una estrategia alternativa utilizando la placa del diagrama del camino de la sangre. Sin embargo, esto requeriría una gran cantidad de I de sangre. Nin Suo calculó la cantidad total de I de sangre que podría recolectar a lo largo de la prueba. Luego sumó el I de sangre consumido durante su primer y segundo intento de crear la placa del diagrama del camino de la sangre y comparó ambos resultados. Lamentablemente, descubrió que el I de sangre total que podía adquirir era muy inferior al necesario para una técnica de nivel núcleo dorado. Olvídalo. Una vez que conquiste el Palacio de las Hadas de Magma, ¿no podré ver todo el contenido de las 3 técnicas superiores de la secta? Por ahora, concentrémonos en despejar el camino de la secta demonio. Esto era increíblemente importante para él. Según su plan, era crucial para superar la crisis actual. Primero, instalemos la placa del diagrama de la vía sanguínea. Nin Suo, ahora un títere de madera, se sentó, abrió una pequeña puerta en su pecho y reveló los mecanismos internos de su cuerpo. Para instalar la placa del diagrama del camino de la sangre, ya se había modificado a sí mismo en la sala de preparación. Sosteniendo la placa del diagrama del camino de la sangre con una mano, la insertó en la sección central de su columna vertebral. Allí, había creado especialmente una ranura para ella. Con un clic, la placa del diagrama de los meridianos sanguíneos quedó instalada con éxito en la ranura. Los extremos de la base de la ranura se levantaron y bloquearon la placa en su sitio. Sin I sanguíneo, Nin Suo no podía activar la placa del diagrama de los meridianos sanguíneos para verificar si estaba correctamente instalada. Nin Suo especuló, la siguiente prueba debe recompensar el I sanguíneo. De lo contrario, la placa del diagrama de los meridianos sanguíneos sería inútil. Los 3 maestros ancestrales establecieron esta prueba especial con un propósito, no harían algo sin sentido. Nin Suo tiró suavemente de la placa del diagrama de los meridianos sanguíneos, asegurándose de que estuviera firmemente unida a la ranura y no se soltara durante movimientos intensos. Luego cerró la pequeña puerta de su pecho, dándole unos golpecitos para asegurarse de que estuviera bien cerrada. A continuación, siguió el mismo procedimiento, abriendo el pecho del mono de guerra de sangre dorada, Dazen,
e insertando otra placa del diagrama del camino de la sangre. La estructura mecánica del mono de guerra de sangre dorada era muy compacta. La ranura temporal que añadió Ninsuo no podía colocarse a la altura del pecho. Tuvo que hacer una concesión y colocarla en el abdomen, donde había algo de espacio. Debido al espacio limitado, el mecanismo de ranura que hizo para Yuan Dazen era mucho más simple que el suyo. Instalar la placa del diagrama del camino de la sangre para Yuan Dazen requería más precaución. Ninsuo sujetó suavemente los lados de la placa del diagrama del camino de la sangre, alineándola con la ranura, y la empujó con cuidado con fuerza simultánea de ambas manos. El método de bloqueo de la ranura de Yuan Dazen era diferente al de Ninsuo. Ninsuo tuvo que asegurar manualmente los bloqueos de ambos lados. Una vez completado este paso, siguió el tubo desde el extremo de la ranura, inspeccionándolo hasta llegar a los componentes del pecho de Yuan Dazen. Después de asegurarse de que las líneas y las conexiones estaban intactas, Ninsuo finalmente cerró el pecho de Yuan Dazen.